Si tuvieras que definir a los cristianos, si hiciéramos una encuesta, ¿cómo los definirías? ¿Qué dirías acerca de los cristianos? Hace un tiempo atrás fui con unos amigos, fui con mi familia a uno de esos lugares donde comes, pero también disfrutas de una banda en vivo. Así que la banda se monta y comienza a tocar. Y de repente sale una canción icónica del rock en español. Y de una vez que ellos comienzan a tocar, la ejecutaron muy bien y yo dije, oye, esa es de música ligera, esta canción de Soda Stereo, ¿la has escuchado? Seguramente cuando comienza a sonar tú la puedes identificar. El grupo comenzó a tocar bastante bien, pero cuando el cantante comenzó a cantar, lo estropeó todo. Fue una representación horrible de una canción increíble. No una canción increíble para mí, es una canción increíble según Billboard, según las personas que saben del rock. Así que estas personas siguieron tocando y pasaron la noche, cantaron también y tocaron esta canción de Juanes, A Dios le pido. Y ahí yo estaba pidiéndole a Dios que ellos dejaran de tocar, por favor. La comida estuvo riquísima, pero no fue una gran interpretación. Estropearon esa interpretación cuando el cantante entonces estaba ejecutando con su voz. Tristemente, la misma dinámica existe cuando se trata de la iglesia y el cristianismo. Vamos, si tú eres un cristiano, probablemente esto va a estar un poco duro para ti. Pero pensemos bien las cosas. ¿Qué tal que nosotros, la gente de iglesia, necesitemos reconsiderar algo? Algunas personas son horribles representaciones de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Tú ves lo que se orquesta, tú ves lo que está alrededor, pero lamentablemente algunos desafinan, algunos están haciendo las cosas de la manera incorrecta. Entonces, a causa de estas personas, muchos se han alejado de la iglesia. Hace poco me conseguía con algunas personas y una de ellas me decía, oye, lo que pasa es que tengo muchos amigos en la iglesia y ellos me juzgan y me decía algo, mientras ellos viven y me decía otra cosa. Y es que es demasiado el juicio que muchos de los cristianos a veces podemos tener sobre las personas. Pero quiero hablar de este tema para que podamos aprender y que podamos avanzar. Seguramente si tú eres alguien no cristiano, tú estás diciendo, oye, este tema me encanta escucharlo porque alguien va a hablar hacia los cristianos para que puedan cambiar algunas cosas. Y resulta que han habido algunos estudios, se han hecho algunas encuestas y en un estudio reciente que se le hizo a personas no cristianas, entonces nos damos cuenta cómo ese porcentaje no favoreció mucho a los cristianos. Solo el 3% pudo tener algo que fue favorable para un cristiano, pero el 87% ve a los cristianos, ¿sabes cómo? Como juicio. Ve a los cristianos, ¿sabes cómo? Como hipócritas. ¿Ves cómo el 78% dijo que los cristianos son a la antigua, son enchapados a la antigua, son ensamblados a la antigua? El 78% decía eso, pero también el 75% en otra pregunta decía que era un movimiento demasiado político, que era algo demasiado político. Y sorprendentemente, aunque esto plantea algunos retos importantes para nosotros, los que estamos haciendo iglesia, los que estamos dentro de la iglesia, no es un fundamento la iglesia como tal. No es un fundamento. Ninguno de nosotros somos una representación perfecta del cristianismo. Somos personas que lamentablemente en nuestra imperfección podemos hacer daño a otras personas. Y hoy estamos continuando con esta serie que hemos llamado La Lista Fundamental. Estamos tratando de responder una pregunta: ¿qué hay que creer para ser un fiel seguidor de Jesús? Y hablamos mucho de seguir a Jesús, pero ¿cuáles son las creencias fundamentales cuando entonces nosotros seguimos a Jesús? ¿Cuáles son las esenciales del cristianismo? Y cuando lo esencial comienza a caracterizarse y a definir a la iglesia y al cristianismo, las personas reflexivas y honestas muchas veces entonces terminan alejándose o sienten la necesidad de deconstruir su fe, es decir, de derrumbar su fe para luego construirla. Y tal vez ese eres tú hoy estás escuchando y tú dices, oye, yo tuve que deconstruir mi fe, sentí algo que no estaba bien en esa experiencia que tuve de la iglesia porque el tono, la postura y el enfoque no parecían ser cristianos, porque las personas sabían
pero no hacían, y muchas veces fallamos en reconstruir. Entonces, tú deconstruiste, pero no reconstruiste tu fe, y queremos ayudarte a que la puedas reconstruir. Porque la creencia es como un vacío. Cuando se quita una cosa, otra cosa la llenará. Y probablemente la estás llenando de la forma incorrecta. Probablemente estás haciendo lo incorrecto porque te desviaste del cristianismo, pero en el cristianismo hay algo que sí le da fundamento. Hay cosas que tenemos que dejar atrás y tenemos que deshacernos en el cristianismo, pero tenemos que sustituirlas por algo esencial. Tenemos que entonces meter el fundamento. La pregunta es, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es eso esencial? ¿Qué es la fundación del cristianismo? Y hasta ahora en la serie hemos podido edificar, hemos añadido algunos ladrillos, algunos bloques para que entonces tú puedas tener tu lista fundamental. Número uno, que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Número dos, que Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. Lo tercero es que Jesús definió el pecado como cualquier cosa que te hace daño a ti o que le pueda hacer daño a las demás personas. En la cuarta parte estuvimos hablando que Jesús prometió justicia al final y nos invita a confiar en Él. Que mientras Él regrese, entonces podamos confiar en Él. Pero también la semana pasada o en la enseñanza pasada hablábamos de que Jesús murió por mi pecado para reconciliarme con Dios, para reconciliarme con el Padre. Resulta que la fe en los cristianos no es esencial para seguir a Jesús. Sin embargo, la falta de fe en los cristianos es casi universal para los no seguidores. Vamos, no culparíamos al compositor cuando alguien destroza su canción, ¿cierto? Como esa banda de covers que te contaba al principio. Pero tristemente eso ocurre con el cristianismo. Esto tampoco es nuevo. Fíjate lo que decía Gandhi cuando citaba a Cristo a menudo. Y él se resistió a hacerse un seguidor de Cristo y dijo, he rechazado a tu Cristo, aunque amo a tu Cristo. Solo que muchos de tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Imagínate que llegue alguien a conversar con Gandhi y dice, oye, no, mira, yo he rechazado a tu Cristo, aunque amo a tu Cristo, pero lo rechazo porque los que dicen tener a Cristo no viven como Cristo. Wow, qué gran declaración esta de Gandhi, ¿no? Y vamos a ver de dónde viene esta actitud o esta idea. Porque estamos donde estamos y qué podríamos o deberíamos hacer al respecto. Por el camino entonces descubrimos nuestra siguiente creencia fundamental. Pero para llegar a ella tenemos que revisar la primera esencial, la primera de la lista fundamental. Entonces, para apalancarnos en la primera, la quiero repetir, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Y este es el punto de referencia donde todos y es fundamental para entender nuestra próxima esencial. Esto es importante para ti y para mí. Y fíjate que un día Jesús le hizo una pregunta a sus seguidores. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La pregunta era quién tiene la máxima autoridad. Y ellos responden Elías, Juan el Bautista, eso es lo que dice la gente, Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús le dice, ¿y tú? Preguntó, ¿quién dices que soy? Y esta es una pregunta que le hace a Pedro y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces Pedro le está respondiendo y esta es la primera vez que alguien reconoce quién es y a quién representa Jesús. Él es el Hijo de Dios y el Rey final. Esto es lo único que la iglesia ha estado consistentemente de acuerdo y eso está bien. Pero si te vas al verso 17, Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esta es una verdad eterna. Y es fundamentalmente importante. Nos detuvimos aquí la primera semana y puedes ver el mensaje de la primera semana para que tú puedas profundizarla. Pero esta parte siguiente es crítica para establecer nuestro próximo esencial, es decir, la sexta esencial en nuestra lista fundamental. Curiosamente, Jesús lo llama primero Simón. Luego dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi eclesía, es decir, ese movimiento pero la roca no es Pedro como tal, sino la declaración de Pedro de decir, tú eres el Hijo
del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres nuestro Rey. Y sobre esa roca, sobre el argumento que da Jesús, entonces es que se va a edificar la iglesia. Pero en lugar de llamarlo Simón, Jesús le dice Pedro, es decir, dice, tú eres una roca también. Está diciendo a Pedro, como tu nombre, voy a construir también sobre una roca, que es la declaración fundamental, es la fundamentación de tu fe, de mi fe, pero puesta en la autoridad máxima. Jesús dijo que edificaría su reunión de seguidores sobre esta roca de fe. ¿Y la fe en quién? La fe en el Hijo de Dios, la fe en ese que vino a representar el Rey. Es importante señalar que Jesús no se sustituyó a sí mismo por una persona como Pedro. Podría haberlo hecho, pero en lugar eligió una reunión de creyentes caracterizadas por la fe en él. Y el apóstol Pablo habló de esto utilizando el cuerpo humano como metáfora. Dijo esto. Vayamos a 1 Corintios 12 y el 27. Y dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. Entonces comienza a señalar que es como antinatural, es como disfuncional que el cuerpo sea desmembrado. Tú ves un accidente y en ese accidente alguien perdió alguno de los miembros de su cuerpo y tú dices, uy, qué grotesco, pasé por un accidente y vi que había una persona sin brazo. Pero si hay muchos en ese accidente, hay muchos brazos y muchas piernas regadas, si o no que esto es grotesco, no sabes a quién le pertenece esta parte del cuerpo. Pero dice que todos juntos somos el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros forma parte de él. Cuando somos creyentes en Jesús, nos convertimos en testigos. Jesús pasó su testigo a un cuerpo de creyentes. No cada uno de nosotros por su cuenta, sino como personas de fe reunidas que representan a Jesús. Este es su plan, es el plan A sobre cómo construir una iglesia y cómo la gente debe experimentarlo. En un libro titulado Connecting, como que conexiones, es de Larry Crabb, él describe la importancia crítica de este aspecto. Y él dice algo como esto, lo voy a parafrasear un poco. El centro absoluto de lo que Dios hace para ayudarnos a cambiar es revelarse a nosotros, darnos a probar cómo Él es realmente y derramar su vida en nosotros. Entonces, esto, ¿cómo lo hace? Hay un elemento crítico en el proceso de revelación, que es colocarnos en una comunidad de personas que son lo suficientemente parecidas a Él como para darnos ese sabor de primera mano. Entonces, lo que Larry Crabb habla en ese libro llamado como Conexiones, dice que nosotros reuniéndonos, que nosotros mostrándonos unos a otros, encontramos o nos encontramos con Jesús. Porque la iglesia es el agente de Dios. Y este es el número 6 de nuestra lista, de esta lista fundamental. Así que añadimos uno más y es: la iglesia es el agente transformador de Dios a nivel personal, a nivel cultural y a nivel global. Si se te olvida todo lo que estoy hablando, pero tú recuerdas esto, entonces va a ser algo extraordinario porque es el centro de esta enseñanza. La iglesia es nuestra experiencia de Jesús. Lo experimentamos a través del cuerpo, lo experimentamos de esa forma cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo. Experimentamos una transformación personal cuando empezamos a convivir en comunidad. Nos convertimos en agentes del cambio cultural y global, es decir, no solamente lo vivimos, sino que podemos influenciar, podemos inspirar a otras personas. Es la forma en que Jesús diseñó que funcionara. Sin embargo, la reunión está nadando a contracorriente. En más de un sentido, eso está ocurriendo. Ahora estamos en lo profundo de la era de la información. En términos generales, esto comenzó por allí a mediados del siglo XX. Los avances en nuestra sociedad, principalmente a través de la tecnología, han hecho que haya eficacia revolucionada, transformación de la conexión y fomento de la individualización. Para bien o para mal, esto está allí. Aunque muchos de estos avances han mejorado nuestro mundo, han hecho y han traído también algunas consecuencias no deseadas. La información ahora es el rey. Ahora es el rey. Cuando la información es el rey, entonces el aislamiento no se queda atrás.
La generación Z es estadísticamente la generación más conectada, pero también es a la vez la más solitaria de la historia. Las redes sociales, el YouTube, los juegos en líneas conectan e informan a la gente de forma sin precedente, pero también están aislados, se aíslan de una manera sin precedentes. Y eso hace que haya una segunda baja significativa cuando hablamos de la importancia de la iglesia. Y quiero hablarte de este término, la encarnación. ¿Por qué? Porque la encarnación se está quedando atrás. ¿Y qué es encarnación? Significa encarnarse en o tomar la carne de, y todo esto suele atribuirse a Jesús. Fue la manera que tuvo Dios de mostrar que no es un dictador cósmico, interpersonal, lejano, que empieza a regular y a controlar todo el mundo y que comienza a gobernar sin preocuparse personalmente por nuestras vidas. Dios vino a estar con nosotros. Ese Emmanuel vino para estar con nosotros y lo hizo a través de Jesús. Entonces, cuando no tomamos en cuenta a Jesús, cuando no tomamos en cuenta su cuerpo, estamos desechando la encarnación. Y estamos desechando que ese Jesús vino para ilustrar y demostrar cómo es Dios, para reconciliarnos personalmente, para redimirnos personalmente, para restaurarnos personalmente. Si su presencia física aquí no fuese tan importante, Jesús se habría quedado en el cielo. Cuando Jesús dejó la tierra para ascender al cielo, envió incluso el Espíritu Santo para darnos el poder colectivamente, para que pudiéramos ser su representación, para que pudiéramos ser agentes de transformación personal, cultural y global. Esta es la época de la historia donde la reunión del cuerpo tiene que cobrar relevancia porque es la encarnación de Dios. Cuando nos reunimos, entonces nosotros estamos siendo la encarnación de Dios para muchas personas. Pero recientemente se ha producido un cambio cultural en América, incluso entre los cristianos. Muchos están viendo la reunión de la iglesia como algo no esencial. Seamos sinceros, mientras muchos de nosotros consideramos reunirnos y asistir a la iglesia, otras personas están considerando no reunirse y no asistir a la iglesia, ya no lo ven como algo esencial. Y todo empezó hace más de una década, pero se aceleró cuando la pandemia vino. Se aceleró cuando el COVID estuvo entre nosotros durante la pandemia. Se cerraron todos los servicios porque no podíamos reunirnos. Y muchas personas que dijeron, ok, ya no nos reunimos personalmente, pero podemos hacerlo entonces en línea. Y comenzaron a reunirse en línea y ahora no creen necesario regresar a lo presencial. Y eso es lo que estamos viviendo como iglesia. No estamos compartiendo con otra parte del cuerpo porque muchas personas prefieren conectarse en línea. Y tú dirás, oye José, pero parece incongruente lo que tú estás diciendo porque estamos conectados aquí en línea y por eso entonces yo tengo el privilegio de poder escuchar, ver este mensaje, pero no queremos que te quedes allí, queremos que vayas a la encarnación, que te unas a un grupo de personas para poder vivir entonces en el cuerpo. El grupo Barna hizo un estudio titulado El estado de la iglesia en América y más o menos fue en una década, del 2010 al 2020. ¿Y sabes qué mostró este estudio? Que los cristianos practicantes estaban como en un 47% por allá en el 2010, pero disminuyó a un 25% en cuanto a practicar el cristianismo. Que los cristianos no practicantes entonces estaban en un 33% y ahora eso está subiendo. Quiere decir que los practicantes se convirtieron en no practicantes y ese porcentaje se está elevando. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que los que se consideran no cristianos entonces estaban en un 20% y ahora subieron a un 32%. Las cosas no van por buen camino. Y esto no tiene que ver con que la gente se reúna o no se reúna en una iglesia local. Por primera vez en la historia, ves como el porcentaje de no practicantes es un porcentaje mayor que los practicantes. Hablando de América, quizás en Europa es otra cosa, pero cuando hablamos de América del Norte, cuando hablamos de Centroamérica, cuando hablamos de Sudamérica, esto termina siendo alarmante. Después de una década de cristianos desconectados del cuerpo y sin encontrar un poder transformador de la encarnación de Jesús, aquí es donde estamos el día de hoy y así es como la gente ve el cristianismo y ve a la iglesia. Nos sigue viendo, nos va a ver como hipócritas críticos, nos va a ver demasiado políticos. La pregunta ahora es,
Entonces, ¿es esencial la iglesia? Sí, es más esencial que nunca. No podemos tener demasiados, no todos van a ser perfectos, no vamos a ser perfectos porque tú estás aquí, porque yo estoy aquí siendo parte de esa comunidad. Pero si todos tenemos una visión, entonces vamos a poder avanzar. ¿Y cuál es la visión? ¿Se podrá salvar la iglesia? Y eso es una muy buena pregunta. Vayamos a Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hade no la vencerán. Esto está buenísimo, ¿no te parece? Contra todo pronóstico sucedió. Comenzó entre el pueblo judío, se extendió a los griegos, a los romanos. El cristianismo transformó el imperio romano, recorrió Europa y dio forma a todo el hemisferio occidental, a nuestra cultura. Ocurrió cuando los que afirmaban tener fe en Jesús se reunieron y siguieron mostrándose los unos a los otros, a los que los rodeaban. Comenzaron a acudir. Era una forma esencial, era un elemento esencial de la iglesia primitiva. Vayamos allí al libro de los Hechos en el capítulo 10, versos 23 y 25 y dice, mantengamos inquebrantablemente la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo podemos estimularnos unos a otros. No dejarnos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros. El hábito de reunirse era una práctica central en los primeros seguidores de Jesús. No era algo opcional, no era algo periférico, era algo esencial. Ellos consideraban la reunión como el vehículo principal de Dios para edificar y alcanzar a los demás. Así que si has perdido la costumbre de reunirte, es hora de cambiarla. Reunirse es esencial. Así es como el poder transformador de Dios se desata en tu vida. Por eso nuestra declaración, para qué existimos como iglesia, es para inspirar a las personas a seguir a Jesús e involucrarlas en la vida y la misión de la iglesia. Inspirar e invitar a las personas a seguir a Jesús e involucrarlas en la vida y misión de la iglesia. El compromiso es que el cuerpo es el agente esencial para la transformación de los que estamos dentro del cuerpo, de nuestros vecinos de al lado y de la próxima generación. Mira, en los últimos días hemos visto cómo se incrementa este tema de la salud mental y cómo las personas comienzan a tener esos pensamientos de quitarse la vida y la próxima generación va a ser la más propensa a pensar de esa forma. Recibimos una llamada de una persona que quería quitarse la vida, o una jovencita, y entonces a través de la líder que no pensaba liderar, pero que ahora estaba liderando, que no tenía todas las herramientas, pero pudo conectar, nos dimos cuenta que esa relación vital, que ese cuerpo ahora pudo hacer que una persona pudiera tener una esperanza de vida. Y así es como ocurren las cosas. ¿Es esencial la iglesia? Pregúntale a esa muchacha, pregúntale a esa líder, pregúntale a la madre y a la familia de esta persona si la iglesia fue esencial. Cuando nos presentamos, cumplimos nuestro papel como parte del cuerpo de Cristo. Nos estimulamos unos a otros para animarnos, para amarnos, para cuidarnos, para edificarnos mutuamente. Las reuniones activas de creyentes activan el poder transformador de Dios en nuestro mundo, en nuestras vidas, en la vida de las personas que nos rodean. Los matrimonios se transforman y lo hemos visto y hay historias de personas que han transformado su matrimonio gracias al poder de la comunidad. Hemos visto a familias cómo se restauran a través de la comunidad. Hemos visto cómo padres han cambiado su forma de criar porque la comunidad los ha estimulado, los ha inspirado, los ha animado a cambiar esos patrones. Se reparan corazones, las adicciones se rompen, se realiza el propósito y se rescatan vidas. Para eso entonces es el cuerpo de Cristo. La decisión de participar en la vida y la misión de la iglesia puede marcar la diferencia. Por eso no queremos que te quedes solamente con esta interacción, sino que te puedas unir a nosotros. Queremos invitarte a que sigas a Jesús. Queremos involucrarte. ¿Quieres dar un próximo paso para tener una comunidad de fe, para que podamos crecer, para que podamos animarnos, para que podamos seguir y para que tú puedas influenciar, influir en otras personas y puedas inspirar a otras personas? Si la respuesta es sí, aquí estamos para servirte.
Vamos, la iglesia marca la diferencia. Ha marcado la diferencia y seguirá marcando la diferencia en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Porque la eclesía, la reunión, es el agente de transformación de Dios. Así que quiero repasar el punto número 6 de nuestra lista fundamental. La iglesia es el agente de transformación de Dios a nivel personal, a nivel cultural, pero también a nivel global. Acostumbrémonos a presentarnos los domingos y vivir la celebración, pero también hacerlo de lunes a sábado. Acudamos unos a otros por nuestros vecinos, por la próxima generación. Creemos una cultura sana. Creemos entonces una reunión a la cual provoque ir. Cuando lo hagamos, creo que cada uno de nosotros experimentará la transformación que Dios tiene para nosotros. Y también quizás transforme la visión que la gente tiene de los cristianos, o por lo menos alrededor de nuestras comunidades, por lo menos en nuestras comunidades, por lo menos tus vecinos, que comiencen a experimentar a partir de ti algo totalmente diferente. Permíteme orar para que podamos ser ese cuerpo, para que tú y yo podamos ser una gran representación de Dios en esta tierra y que juntos como cuerpo podamos servirle a otros y que la transformación, el cambio pueda venir a través de esta comunidad. Así que vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por recordarnos que la iglesia es ese agente transformador, que tú a través de la iglesia vas a hacer muchísimo. Gracias por las historias que podemos contar, pero también te damos gracias por anticipado por las historias que se van a construir y que vamos a conocer a partir de este momento. Señor, yo te doy gracias por aquellos que hoy están conectando y que dicen, oye, yo quiero ser parte del cuerpo, yo voy a reunirme. Quiero que aquel que estaba desconectado, o te pido por aquel que estaba desconectado para que pueda conectarse, para que aquel que no estaba practicando y que había tomado la reunión como algo no esencial, ahora comience a reunirse. Pero que también podamos tener reuniones saludables, donde nos animemos unos a otros, donde podamos estimularnos unos a otros, donde podamos crecer unos con otros, donde podamos realmente elevarnos unos a otros. Te pedimos que seas tú dirigiéndonos, que seas tú tomando el control del cuerpo de Cristo, de tu cuerpo. Ayúdanos a nosotros a vivir como ese miembro que está pegado a la fuente, pegado a ese cuerpo, y que no es que tenemos una vida propia, sino que tenemos vida porque estamos conectados con Jesús. Queremos seguir inspirando, queremos seguir invitando a otros a seguirte a ti, Jesús. Te pedimos esto en tu nombre y te damos gracias. Amén y amén. En las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo
mi pecado borró y su gracia triunfó. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.